Presentación lo estaremos, la idea es ir dando conceptos para que ustedes pues vayan entendiendo lo que se va tocando tema tras tema y vayan enlazando y compaginando los diversos temas. El objetivo de hoy es definir conceptos que están relacionados con la salud, que al final de la clase con sus propias palabras puedan hacerse un concepto de salud, una idea propia de salud, entender de dónde se originó el término actual de salud, la definición actual de salud, y empezar a hablar ya de lo que es el derecho a la salud como tal ya reglamentado en nuestro país. Entonces, empezaremos con este tipo de conceptos. Por favor, el que esté encargado me puede habilitar para presentar pantalla, para compartir pantalla. Ya, profe. No, Creo que ya, profe. Sí. Gracias, sí, señor. Entonces, empezaremos hablando del concepto salud, enfermedad, y empezamos a hablarlo así porque lo hablamos como un proceso continuo, que como iremos dando a través de la cátedra, es un proceso continuo que siempre se va a relacionar el uno con el otro. Entonces, empezando por la idea más generalizada, antes de definir la salud, y los pensadores y científicos que aportaron sus ideas para englosar este término, debemos partir de la idea básica que cada uno tenemos, y es la idea actual, que cualquier persona que no haga parte de la salud, pues tienes cuando se le habla del término de salud. En estas dos gráficas pues están marcadas las dos dualidades de la salud y la enfermedad. Sino una persona que no es médica, que no trabaja en la salud, te dicen salud, pues siempre se va a imaginar contento, se va a imaginar saludable, con todos sus sentimientos estables y armónicos, una buena alimentación, una vida en teoría dinámica y anímica. Y por el contrario, pues si eso no está presente, pues va a haber enmarcado en un proceso patológico en el cual, como la gráfica mismo lo dice, hay muchos factores en los cuales le van a influir en ese individuo, como la parte sentimental, la parte laboral, la parte familiar, el entorno que rodea al paciente. Entonces, en estas dos gráficas están marcados lo que prácticamente es, en el tiempo se ha ido definiendo en relación a los términos de la salud y el proceso continuo de salud y enfermedad. Entonces, hay que entender y saber qué se entiende por salud, por el término de salud. Y para entender a salud, pues hay que entender de dónde viene la palabra. Eso viene del latín salus. Eso es estar en condiciones de superar un obstáculo, o sea, estar saludable y vigoroso, y a la cual pues se derivan palabras como salud, salvación, salvarse, superación, que en todo enmarca esa capacidad vital óptima de estar bien y de funcionar bien. Pero también podemos hablar de un bienestar o de un equilibrio. Y ese equilibrio puede ser visto de manera subjetiva u objetiva. Si lo vemos de manera subjetiva, es la forma como cada ser humano puede ser capaz de percibir el sentirse bien. No es lo mismo y es aceptable como una persona para él significa estar bien, a diferencia de otro individuo. Pero si lo vemos de una parte objetiva, pues obviamente es cuando estamos constatando la presencia o ausencia de un proceso patológico o algún factor o lesionante de alguno de los órganos o sistemas de nuestro organismo. También lo podemos hablar como
eficacia funcional o metabólica, en la cual hay que ver los dos lados, que es la parte micro, es el organismo en su interior como tal, o una parte macro, que es la que engloba el entorno, o lo que llamaremos más adelante los factores biopsicosociales del individuo. Entonces todo siempre tiene un inicio, una perspectiva histórica, un cuento de dónde se origina. Entonces, siempre, pues, desde muchos tiempo atrás, este término ha inquietado a la población humana y desde la época de los chinos, generalmente los asiáticos, pues son muy dados a su ideología cósmica y de dioses y son muy iconoclastas, o sea, tienen muchos ídolos e imágenes, pero también ese concepto fue evolucionando con el tiempo a la cultura occidental y es cuando vemos ejemplos claros de los griegos, los cuales eran uno de los pioneros en darle culto a la salud y sobre todo en estudiar términos relacionados con la higiene y la prevención de las enfermedades, al igual que los romanos, quienes desarrollaron un interés muy especial y peculiar sobre la prevención de las enfermedades. Y uno de sus grandes aportes fue la creación de los primeros acueductos. Ya hacia la segunda mitad del siglo XIX empiezan a aparecer los descubrimientos de los gérmenes, que a su vez van a producir el origen de la teoría microbiana. Al aparecer estas teorías microbianas también empieza a verse el proceso de la salud de la enfermedad como una causa única que produce un efecto, o sea, unicausal. De tal manera que si se domina, para poder dominar esas enfermedades había que dominar la causa y conocerla. Y todo se enmarcaba en esa unidirección, causa a efecto. A medida que fueron avanzando, los científicos fueron evolucionando y ese paradigma, como dije en el momento de la presentación de la cátedra, fue evolucionando. Esta forma de pensar fue cambiante y sustituida por un modelo y una forma más actual y moderna, que es la multicausalidad, en la que él ya se considera que hay muchos factores externos del entorno que pueden interactuar y dar origen a la presencia o ausencia de la enfermedad, factores bien sea sociales, ya sea ambientales, económicos, culturales, educativos, en fin, medioambientales, muchas causas que pueden llevar a producir y a englobar lo que denominamos el proceso salud-enfermedad. Este concepto de salud también experimentó un cambio muy radical en Europa hacia el primer tercio del siglo XIX, cuando empezó a aparecer algo que en nuestros tiempos es muy evidente y muy estudiado, y es la relación causal entre la pobreza y la enfermedad. Y es muy evidente que esta relación de causal pobreza-enfermedad, que es englobada en una de las dimensiones de la salud que veremos más adelante, que es la salud pública, pues es muy claro que en estos factores, en estas poblaciones, grupos etarios donde hay menos recursos, donde hay más pobreza, donde no hay servicios, donde no hay, muchas carencias, pues obviamente los índices de la enfermedad son mucho mayores. Y es así cuando aparece uno de los pioneros de la epidemiología, que fue el británico John Snow, a quien se le considera prácticamente el padre de la epidemiología moderna. Y él lo que hizo fue hacer unos estudios sobre brotes de cólera alrededor de las orillas del río Támesis, que es el río que bordea a Londres, y descubrió que en las zonas donde había más carencia, donde había más proletarios, donde había
más tuburios de pobreza, era donde más había incidencia de los brotes de cólera. De tal manera que estableció la salud como un problema social y las acciones para mejorarlas tenían que ser también de origen social. Entonces, con John Snow empieza a aparecer esos estudios y a hacer notoria la importancia de los grupos poblacionales, del estudio de grupos poblacionales para determinar los carencias y recursos y necesidades en los cuales hay que actuar de manera más óptima en nuestros sectores, y es lo que se denomina la epidemiología. Ya hacia el 1848, en Alemania también empezó a haber una época, a los que les gusta la historia, de revolución política, en la cual empezaron a proliferar todas las ideas del luterismo, de Martín Lutero, del calvinismo, lo que se llamó la Reforma, la época de la Reforma, y en la cual empezó a entenderse la medicina como una ciencia social, con la convicción total de que la salud del pueblo debería concernirle a todos, y no solo al gremio médico o los empleados de la salud. Y por primera vez empezó a hablar del deber que tenía el Estado de ser garante de la prestación de los servicios y como ese ente rector y regulador de los servicios de salud. Y es cuando aparece este señor Virchow, Rudolf Ludwig Karl Virchow, que fue un médico higienista, antropólogo, patólogo, escritor y además político alemán. Fue uno de los primeros higienistas, ¿no?, de la medicina. Prácticamente se le considera el padre de la patología moderna y además como uno de los fundadores de la medicina social. Además de que pues obviamente tuvo muchos estudios a nivel de leucemia, la embolia, las trombosis, pero lo más importante es que consideró que la acción política entraba dentro del campo de la medicina, y a su vez todas las reformas sociales eran de interés y obligación también del gremio médico. Entonces, prácticamente Virchow lo que hizo fue decir que la medicina pasaba a ser una ciencia social y la política pasaba a ser un instrumento médico, como una herramienta para establecer lo que denominamos la prevención de la salud. Y es así como entonces se originan las tres grandes conclusiones de Virchow, una de las que a su vez originaron y ayudaron para el concepto de la salud y la dimensión en la salud pública. Y es que definió la salud pública como aquella que le concernía a toda la sociedad, y al Estado debería ser el garante y estaba en su obligación de velar por ello. O sea, de mirar en grupos menos favorecidos había que actuar de forma más imperativa para tratar de evitar y prevenir la aparición de las enfermedades. También definió como que las condiciones sociales y económicas pues van a tener un efecto importante en el proceso de la salud y la enfermedad. O sea, empezó a hablar de algo que más adelante se denominaría los determinantes de la salud, y cómo aquellos factores sociales, económicos, políticos, medioambientales ejercen un factor determinante positivo o negativo sobre el proceso de salud y enfermedad. También determinó que era necesario adoptar medidas, bien sea sociales como médicas, para promover la salud y a su vez pues combatir las enfermedades. Hacia el siglo XX también aparece este médico escocés Thomas McEwen, quien demostró de manera empírica pues que la reducción de ciertos procesos de enfermedades infecciosas
Era, en el caso de él, más que todo con estudios de tuberculosis, era más un resultado de las medidas sociales y sanitarias preventivas que ni como consecuencia de los mismos tratamientos médicos. O sea, ya empezó a verse la medicina preventiva desde un ámbito más preventivo que curativo, como se venía planteando el pensamiento científico y la forma de atención médica. Aparece este otro señor también muy importante, que fue Henry Silleris, quien se le considera uno de los pioneros o padres de la promoción de la salud, porque fue uno de los primeros en hablar de la importancia de promover y proporcionar condiciones de vida decentes, condiciones de trabajo dignas, educación, cultura física, esparcimiento y descanso, lo que ahora prácticamente hablamos de hábitos de vida saludable. Entonces empezó a hablarse de este término desde estas épocas y a vérsele la gran importancia y lo vital que es en el proceso de salud-enfermedad y cómo es importante en los sistemas de salud actuales. Entonces, hasta el momento, pues, entendemos la salud como el no estar enfermos o que funcionemos bien o que todo esté funcionando de forma normal, entre comillas. Pero debemos llegar a la conclusión de que no es eso. Y la misma sociedad empezó a entenderlo. Cómo este concepto no era tan puntual, sino era un poco más complejo. Y empezaron a replantear de verdad qué era el término salud o qué factores determinaban o interactuaban e incidían en ese proceso salud-enfermedad y si realmente la salud era estar sano únicamente. Entonces, se hablan de las primeras definiciones antes de la definición actual en la que se hablaba de un equilibrio inestable entre el organismo biológico y su cuerpo, ¿no? En relación a ciertos factores biológicos, medioambientales, socioculturales o simbólicos. Pero desde antes siempre el concepto de salud equivalía a poder desarrollar las actividades cotidianas, a poder potenciar el normal funcionamiento de la vida cotidiana de un individuo o clásicamente a poder ejercer de forma normal las funciones del organismo. Hasta que pues después de replantear y de darse cuenta que era un término bastante complejo, la OMS trató de establecer un primer concepto muy básico de cómo poder definir la salud. Y eso en 1945 lo define como ese estado de completo bienestar, tanto físico como mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o incapacidad. O sea, ya empezó a replantear si realmente salud era estar sano y no estar enfermo. Y desde ese concepto, este concepto lo hizo teniendo en cuenta ya pensamientos y conclusiones importantes como la de Virchow, como la de John Snow, como la de Silleris, que a su vez han ido, y como veremos más adelante, han ido sumándose más conceptos puntuales que engloban a este concepto de salud. Entonces, este concepto de salud, pues, lo positivo es que pues supera la idea de que la salud es únicamente ausencia o no presencia de un proceso patológico, que busca mejores condiciones de vida pues para toda la población y que pretende encontrar un funcionamiento del individuo no solo desde el ámbito biológico, o sea, ya se desencasilla de ese modelo un poco biologista, unicausal, en la que había que conocer la causa para prevenir la enfermedad. ¿Ya? Con estos conceptos empieza a darse un salto hacia el nuevo paradigma científico que nos rige en la actualidad.
Pero ¿cuál es lo negativo? Pues que a este concepto de Estado le quedó un poco ambiguo y no tan puntual la forma cómo definir Estado, cómo definir ese estado de completo bienestar. O sea, le hacen falta muchas cosas porque este concepto de salud, como se lo he venido diciendo, es un concepto que cambia, que es dinámico y que seguirá cambiando y transformándose a medida que pasan los tiempos y se va adaptando y moldeando a las necesidades y a las realidades de la sociedad. Algo muy importante es que ignora por completo la relación tan vital que existe entre el individuo con el medio ambiente que lo rodea. También hace que la posibilidad de coexistir bienestar y enfermedad, y también imposibilita poder llegar a dimensionar lo que es realmente un completo bienestar. O sea, deja muy cerrado esa posibilidad de que la salud tiene muchas dimensiones y que se enmarca en el entorno también que lo rodea. Entonces, clásicamente sano era realizar actividades cotidianas, la visión fisiológica era ausencia de la enfermedad, ya más hacia el siglo XIX, que era el modelo biológico, el modelo biomédico, y ya empieza a evolucionar hacia el modelo biopsicosocial actual. Entonces, recordando a Sillery, la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino ya se empieza a ver como un concepto positivo, concepto de actitud gozosa ante la vida y de aceptación de las responsabilidades que la misma vida hace recaer sobre el individuo. O sea, hace que el individuo se sienta bien dentro de su entorno y con la personalidad y sus potencialidades a desarrollar. Teniendo en cuenta esa limitación que tuvo la OMS en el concepto de salud, pues aparece este señor René Dubos, que es un microbiólogo, más que todo patólogo, franco-estadounidense, profesor de Harvard, uno de los pioneros de la salud pública de Harvard, quien estableció ese como un estado de adaptación al medio y como una capacidad de funcionar en las mejores condiciones en dicho medio que rodeaba al individuo, y lo que se denomina un concepto ecológico. O sea, la relación tan vital e importante que tiene el medio ambiente y el entorno en el proceso de salud y enfermedad de un individuo. También aparecen otros pensadores como Huysman, quien habla que la salud es el nivel personal óptimo de adecuación para una vida plena, creativa y positiva. Aparece Bloom, quien habla de esa capacidad para mantener un balance apropiado a la edad, en la que haya una relativa libre insatisfacción, malestar, enfermedad o discapacidad, o la que promueva la supervivencia de la especie. También este señor Perpignan ya habla cómo es esa manera de vivir de forma autónoma, solidaria y profundamente alegre. Bors habla como es salud como habilidad para desarrollar funciones fisiológicas con eficiencia, de manera óptima. Y la OMS en 1985 hace una sumatoria al concepto y lo define también como esa capacidad de desarrollar el propio potencial personal y de responder de forma positiva a los retos del ambiente. Entonces ya incluye más el entorno, el medio ambiente, y le da ese concepto positivo al término de salud y lo que engloba la actitud gozosa y como cada individuo adopta y se desarrolla como ser humano. Entonces aparece este señor Luis Sayera San Martín, que es uno de los pensadores más importantes, que le dio
un concepto totalmente diferente, y fue el famoso concepto dinámico. Ese concepto dinámico es un concepto que, como van a ver, influye mucho en este forma de definir la salud, y va a establecer dos extremos en la cual va a haber una zona neutral que va a determinar realmente este proceso salud-enfermedad. Y aparece también este señor Milton Terris, quien hace un concepto en torno al funcionamiento, y es lo que se denominó un concepto funcional. Milton Terris pues fue también otro médico especializado en salud pública, en epidemiología, también integrante de la Asociación de Estados Unidos en Salud Pública, que estableció que la salud pública era también, ya hizo ese primer concepto de como ciencia y arte de prevenir las dolencias y discapacidades para prolongar la vida y fomentar la salud. Entonces, hasta aquí, este momento, es importante ver cómo este concepto hecho por René Dubos, quien incluyó esos esfuerzos del organismo y de las personas para adaptarse a los cambios del medio ambiente, y definió la salud como esa medida de capacidad de adaptación de cada persona o de ser o convertirse en lo que quiere ser. Entonces René Dubos estableció ese concepto ecológico determinando que es un estado físico, complementó ese concepto como un estado físico y mental libre de incomodidad y dolor, que le va a permitir a su vez a la persona funcionar óptimamente por un largo tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado. También aparece este otro concepto de Kang In-Shen, en el cual lo toma más que todo desde el desarrollo de capacidades y potencialidades del cuerpo humano, entendiendo potencialidades como potencialidades en cuanto a las capacidades funcionales, ¿no? Como es capacidad respiratoria, cardiovascular, neuromuscular, inmunológica, capacidad sexual, también se entiende el concepto de salud desde el punto de vista de funcionamiento, que fue el que estableció Milton Terris, y en el cual elimina y separa los términos enfermedad y malestar, de tal manera que elimina la palabra completo, ese primer esbozo de la OMS por tratar de definir la salud, porque no, el término salud no es un término absoluto y hay muchos grados de salud que se pueden definir. También aparece este otro concepto basado de Moshe de Feldenkrais, en el que establecía como un sistema de vida, lo cual se convierte a su vez en criterio de salud. O sea, para él, una persona sana era aquella que podía vivir sus sueños de forma completa, o sea, desarrollar sus potencialidades. También aparece Alejandro Cepili, un italiano, como su nombre lo dice, político también de Perugia, higienista, el que establece que la salud es un equilibrio funcional, mental y físico, el cual lleva a una integración dinámica del individuo con el medio ambiente natural y social. Entonces, hasta acá pues van muchos conceptos, el concepto de la OMS, pero van incluidos ya
aspectos puntuales como la relación del entorno, como la relación con el medio ambiente, el concepto positivo que se le da a la salud, ya desde el punto de vista de las potencialidades, de las capacidades, desarrollo de las capacidades vitales, de la actitud gozosa del individuo ante la vida, como fue el concepto de Henry Siegel, recuerden, el padre de la promoción de la salud, quien le dio ese aspecto de concepto positivo y de actitud gozosa ante la vida. Y fue todo esto llevando a que la OMS definiera que la salud debería considerarse no como un objetivo en la vida, sino como un recurso más de la vida cotidiana, tratando de desenglobar lo bastante extenso que puede ser el término de completo bienestar, como lo trató de definir a su concepto inicial. También aparecen conceptos que en la parte de la salud basado en las tradiciones orales de las culturas ancestrales y milenarias que aún todavía se conservan, en los cuales, si lo vemos y lo analizamos, tienen mucha relación en cuanto al término de la relación con el medio ambiente, y ellos lo entendían así desde tiempos atrás. Y ellos hablan de esa salud como un equilibrio de esas fuerzas naturales, espirituales y naturales entre individuos y las comunidades. De tal manera que si no hay un equilibrio y se rompe ese equilibrio cósmico, pues va a haber una alteración en la convivencia armónica y va a alterarse la salud. Entonces, como les dije antes, este señor Luis Salleras, que fue un catedrático en medicina preventiva español, sobre todo en Barcelona, definió uno de los aspectos más puntuales del concepto actual de la salud, como es el concepto dinámico. Y él hablaba de ese logro más alto de bienestar físico, mental, social y la capacidad de funcionamiento que le permiten los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. Entonces, dése cuenta cómo le suma al concepto de la OMS, incluye el concepto de funcionamiento de Milton Terris, incluye también el concepto ecológico de salud, de la relación inmersa que existe con el entorno, y también le da un papel importante al desarrollo de las potencialidades y colectividades. Entonces, ese concepto dinámico de la salud lleva a ese concepto actual de definir como un proceso continuo y dinámico el proceso mismo de la salud y la enfermedad. En ese extremo, en ese concepto dinámico, él ubica a la salud, ubica en dos extremos, uno el de completo bienestar y el otro en el de ausencia del mismo y la muerte como tal, de tal manera que existe una zona neutral o zona gris en la que no se puede distinguir ni lo uno ni lo otro, pero que sí es influenciada por la presencia de factores medioambientales, educativos, la vivienda, la ocupación, la salud, el acceso a los servicios, el medio ambiente, la alimentación balanceada, el entorno en general, que es lo que más adelante vamos a definir como determinantes de la salud. Y esos determinantes de la salud que ejercen ese papel puntual en la zona neutral o gris van a hacer que bien incida o de forma positiva hacia el entorno a la salud, hacia el funcionamiento óptimo, o por el contrario, si hay carencia de los mismos, pues vamos a llevar a que se produzca el proceso patológico o de la enfermedad. Entonces, esto es uno de los conceptos que más engloba, que más reúne todos estos tipos de conceptos que hemos ido definiendo y que
suman al concepto actual de la salud. Entonces ya más hacia la época moderna también entonces ya se le da ese papel importante a la capacidad social de gozar la vida, el placer de vivir, ya se empieza a hablar de calidad de vida y también empiezan a dimensionarse en la salud como políticas, como intervenciones sectoriales, transsectoriales, que buscan el bienestar, la protección de la salud de los trabajadores, la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludable. O sea, ya también se le incluye la importancia vital que existe en los hábitos de vida saludable, en la importancia que se le da a empoderar al individuo hacia el cuidado propio de la salud, que es lo que actualmente denominamos como el autocuidado. También entonces a otras definiciones, la actitud gozosa, como dijimos, de Siller, y la forma gozosa de vida autónoma de Gold, la capacidad social para gozar la vida, Enrique Nagel, y todo esto nos lleva a decir que la salud pues no es un concepto para nada estático, sino por el contrario es un proceso en constante y continuo cambio. O sea, es un constante proceso dinámico, adaptativo, transformacional, adaptativo, que va a ir variando a medida que va pasando los tiempos. Y el concepto actual que tenemos de ese completo, de ese estado de completo bienestar físico, mental, social, psicológico, y no la ausencia de la enfermedad, la capacidad de gozar la vida, la actitud positiva de la vida, el concepto positivo, el concepto de funcionamiento adecuado del entorno con el medio ambiente, de actitud gozosa, de ese concepto dinámico. Todos estos puntos que hemos venido diciéndole, lo podemos ir sumando y definiendo y adicionándole términos y conceptos a la salud, como lo trató de definir la OMS por primera vez en 1945. Entonces podemos decir que es un estado continuo de adaptación, como le hemos dicho, aquí en el medio natural y socioeconómico, cultural, la cual pues está considerada por muchos factores, como hemos dicho, del entorno, que rodea al ambiente, que llamamos el entorno biopsicosocial, factores que influyen sobre el estado y la salud de un individuo y factores que vamos a denominar como determinantes de la salud. Entonces, esos determinantes, recuerden en el concepto dinámico, en esa zona neutral, en esa zona gris, son los que van a influir de forma positiva o negativa en el proceso continuo, dinámico de la salud y la enfermedad. Y eso será pues parte del tema de la próxima clase. Entonces, el concepto actual de salud, como lo hemos venido diciendo, espero pues que lo tengan claro. Entonces, este estado de completo bienestar físico, mental, psicológico, no solo la ausencia de la enfermedad, al cual se le pueden adicionar aspectos puntuales como la actitud gozosa, la forma de desarrollar las potencialidades, el óptimo y adecuado funcionamiento, el entorno con el medio ambiente, la actitud de la vida gozosa, la forma dinámica, continua y cambiante del concepto de la salud. Se en cuenta que ahí incluí todos los grandes pensadores que aportaron para el concepto actual de la salud. De tal manera que puede decirse que la persona actualmente se define como un ser biopsico, sociocultural y espiritual, porque todos estos factores influyen de manera directa en el estado de salud de un individuo. Que la salud y la enfermedad coexisten porque es un proceso continuo, como lo hemos descrito, de forma dinámica, ¿no? De tal manera que esa balanza puede ir fluctuando para cualquier dos lados, cualquiera de los dos extremos, bien sea el de completo bienestar
o de la muerte. Es un concepto positivo que depende de recursos personales y sociales, así como de las capacidades físicas. Es un valor y experiencias vividas según las perspectivas de cada persona, o sea, la forma subjetiva como cada persona analiza y percibe la forma de conseguir su salud. Y como lo dijo la OMS en 1985, es un recurso para la vida y no un objeto de la vida. Entonces ahí se resumen mucho todos esos puntos que hemos tratado de describir y que espero que los hayan tenido presentes. Entonces, la salud deja de ser medible tan solo en términos de enfermedad y muerte y pasa a ser un estado que tanto individuos como comunidades, porque ya se empodera la comunidad, se empodera a las familias, intentan lograr, mantener, recuperar y no algo que sucede únicamente por consecuencia del tratamiento o curación de las enfermedades y lesiones. O sea, aquí en este concepto lo que se describe básicamente es que pasa de concebirse en la forma de análisis y de concebir los sistemas de salud de ese modelo preventivo, el modelo curativo, a un modelo más que todo preventivo. O sea, pasamos de un modelo clásico biomédico al modelo actual biopsicosocial, en el cual se le da gran importancia a la familia, a las comunidades, se les empodera como tal, se les da también una gran importancia al individuo en el cuidado propio de su salud, que es lo que denominamos el autocuidado. Entonces es sencillo cómo pasamos de ese modelo curativo a un modelo actual preventivo. La salud hoy de tal manera que la salud se determina tanto por las estructuras como la dinámica, el grado de desarrollo de fuerzas productivas, las relaciones sociales, el modelo económico, la organización del Estado, la geografía y recursos naturales disponibles. O sea, lo que hemos enmarcado y englobado en el famoso término de los determinantes de la salud. Y cuando veamos la salud pública, se van a dar cuenta de la gran influencia que ejerce la salud sobre los modelos económicos de un país. Y esto es lo que los grandes países, las grandes potencias entendieron antes que nosotros, por eso son países desarrollados, que invertir en el sector, en la administración sanitaria de su población, le iba a generar a largo plazo ganancias y una economía fructífera, porque entendieron que si depositaban e invertían su dinero en la salud de su población, esa población iba a ser una población vigorosa, una población sana, una población productiva que iba a aumentar la plusvalía de su economía, haciendo que ese sector económico fuera más pujante y los hiciera las grandes potencias que actualmente lo son. Si nuestros países entendieran eso, realmente pasaríamos y habría una transformación y una revolución dentro de nuestro aparato productivo. Entonces, pasamos del modelo de curar al modelo de prevenir, del modelo de una sola causa, monocausalidad, modelo biomédico, a un modelo de muchas causas, muchos factores que se pueden entrelazar, que se pueden interrelacionar, que pueden incidir de múltiples maneras sobre la salud de un individuo, que es lo que se denomina el modelo biopsicosocial, en el que hay factores que ejercen de forma positiva o negativa sobre la salud de los individuos. Ese modelo biomédico, ya estos modelos los veremos en otra clase, de otra manera básicamente veían las personas como individuos enfermos que tenían una única necesidad, ¿y cuál era? Pues la curación y
hacían una atención netamente curativa. Pero para poder hacer esa atención curativa, ejercían y influían mucho el uso desmedido de la ciencia y de la tecnología, que fue lo que a la larga hizo que se llegara a la necesidad imperiosa de la misma sociedad de volver a humanizar a la manera de atender a la población, de tratar de ponerle un freno a ese uso desmedido y masificado de la tecnología que estaba llevando a la quiebra de los sistemas de salud. Y por eso también dio origen a un modelo. Entonces, este modelo era unicausal, la enfermedad era resultante de esa causa externa que invadía el organismo desde el punto de vista de ese enfoque biologista, que toda enfermedad respondía a un agente causal, y el modelo unicausal se relacionaba con esa relación de especificidad con efecto, de causa y efecto con la causa. Entonces, para ellos solamente había un factor observado, que era la causa, y que a su vez producía un efecto. Y lo que se salía de esa unidireccionalidad, de esa manera única de ver el proceso de salud y enfermedad, no era considerado viable y no era aceptado dentro del pensamiento científico. Entonces, eso se transformó hacia un modelo multicausal, modelo alternativo que surgió como esa respuesta a ese avance tecnológico y científico desmesurado, en el que se deshumanizó la atención de salud y en la que se demostró que no era suficiente determinar la causa para determinar la aparición de una enfermedad. Entonces, establecía que había múltiples factores que podían influenciar en la aparición del problema, que habían diferentes factores que podían cambiar dependiendo de los conocimientos y la experiencia previa de los investigadores, y es como llevan a que se forme un concepto más global, más holístico para los modelos de salud actuales, en la que se entendió que si se actuaba sobre múltiples causas, podían evitarse múltiples efectos. De tal manera que si se hacía una acción preventiva, como políticas para evitar el cigarrillo, para acabar con la industria del asbesto, para evitar las radiaciones, prevenir esto hacía que no ocurriera un proceso patológico y no hubiese necesidad de un tratamiento o un efecto curativo como lo entendía el modelo biomédico previo. Entonces, múltiples causas, cigarrillo, el monóxido de carbono, la contaminación, agentes naturales, como causas puntuales podían sumarse y ser multicausales de un mismo efecto patológico como era el cáncer. Entonces, las enfermedades no eran productos del azar ni de un agente causal único. Entonces se lleva a esa causa múltiple que puede ser evitar que se produzca un efecto simple. O sea, en las enfermedades hay factores que pueden estar asociados tanto al huésped como al medio ambiente, que pueden interrelacionarse y condicionar la aparición de determinadas enfermedades o el aumento en la incidencia de las mismas dentro de un grupo poblacional. Entonces, aquí resumimos los dos paradigmas científicos que analizaremos después en otra clase también un poquito más específicamente, y son el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial. Entonces entendemos este modelo biomédico como ese modelo antiguo, clásico, de concebir el proceso de salud o enfermedad desde el punto de vista patologista. O sea, si se conocía la causa, sabíamos el efecto de la enfermedad, era
reduccionista porque solo reducía el pensamiento científico a conocer la causa y el efecto. Solo le interesaba la acción curativa, era muy objetivo porque solamente tenía que ver, veía al organismo o al ser humano como una máquina que se le dañaba una de sus partes y que había que repararlos. Para el modelo biomédico no había una relación entre mente y cuerpo. Los diagnósticos pues eran desde el punto de vista biológico. Establecía barreras disciplinarias, es decir, para ellos los de otros sectores de la salud no aportaban nada, ni su trabajo o acción en equipo ayudaba a él mejorar o a encontrar una enfermedad o prevenir una enfermedad, sino únicamente le interesaba era la acción curativa. Y los tratamientos eran externos al paciente, o sea, el paciente no tenía ni idea, no participaba, no se le empoderaba, no se le tenía en cuenta para nada. Y se pasa a lo contrario. Entonces, en este caso, un proceso en el que se entiende la salud de una enfermedad como un proceso continuo, dinámico y cambiante, como lo hemos venido diciendo previamente desde que empezamos la charla. Ya no le interesa la causa y el efecto, sino tratar de prevenir que se produzca para que no haya necesidad de un tratamiento como tal. Los diagnósticos son contextualizados porque ya se tienen en cuenta múltiples causas, múltiples formas de pensamiento que pueden ayudar a ser muy puntuales en evitar una enfermedad. Ya es una forma más humana de concebir la forma de abordar un paciente, ¿no? Ya es un trato más humanizado, no tanto como máquinas y robots, como se entendía, que había que repararle esa parte, y el médico pasaba a ser el mecánico que arreglaba la máquina. La atención era más integral. ¿Por qué? Porque ya tiene en cuenta los diversos sectores, los cuales a su vez pueden ejercer un granito de arena, pueden hacer aportes que pueden ser considerados valiosos porque pueden estudiar los diversos factores que pueden estar inmersos en el individuo y que pueden ayudar a generar la prevención de la aparición de una enfermedad. Entonces empiezan a darle importancia a las diversas ciencias prácticas clínicas que estudian las diversas dimensiones de la salud, ¿no? Entonces ya se le dio importancia al psicólogo, al nutricionista, al terapista, que de pronto con su tratamiento y su forma de abordar al paciente le van a hacer en trabajo en equipo un aporte muy valioso a la manera de prevenir que el paciente se enferme o a encontrar un tratamiento adecuado como tal. Por eso estimula el trabajo en equipo y se preocupa del individuo, de su entorno familiar y de su entorno social. Ahí es donde se empodera a la comunidad, se da importancia a la familia y se le explica al individuo, al paciente, la importancia de que él mismo proteja y cuide su valor, su tesoro más valioso, que es la salud. Por eso el modelo biopsicosocial promueve el autocuidado y los hábitos de vida saludable. Conceptos muy básicos y muchas veces ustedes lo escuchan y que ustedes cuando sean médicos dentro de sus recomendaciones en su historia clínica es una de las tantas que van a colocar. Se habla y se promueven hábitos y condiciones de vida saludable. Se acordarán cuando tengan que hacer sus historias clínicas. Entonces aquí se engloba esa forma de ese nuevo modelo en la que hay muchos determinantes de la salud, como la vivienda, como los servicios, el acceso a los servicios básicos, el empleo como tal, las condiciones dignas de trabajo, el ambiente laboral adecuado, la capacidad educativa, los estilos de vida del individuo, la interrelación con la sociedad y la comunidad,
que a su vez todos se relacionan en un engranaje que va a influir en el individuo, en la comunidad y a su vez en una sociedad. Por eso, dentro de ese modelo, los determinantes de la salud, se incluye lo que es el modelo socioeconómico de la salud. Como hemos dicho, la salud ejerce un papel determinante en el sistema de la economía de un país. Entonces, así como hablamos de salud, pues también podemos hablar de la enfermedad. Entonces, entendemos esa enfermedad como ese proceso biológico tan antiguo como la vida, que es un atributo de la vida misma, ya dado que los organismos vivos pues, son entidades lábiles, cambiantes, volátiles, en ese proceso continuo de evolución y de cambio. O sea, está inmerso la misma enfermedad en el mismo proceso continuo de la salud y la enfermedad. Entonces, podemos hablar de la salud en diversas dimensiones. Lo podemos ver desde el ámbito de la salud ambiental, como la calidad del agua, del aire, saneamiento básico, el hábitat saludable, la salud mental, ¿no? Que es prácticamente día a día ha ido ganando relevancia e importancia dentro de los sistemas de salud hasta tal punto que es un problema de salud pública y es de tal importancia esta dimensión de la salud mental. Las condiciones de vida saludable, la seguridad alimentaria y nutricional, la salud sexual y reproductiva y ese gozo y ese poder desarrollar esa actitud y ese derecho a la salud reproductiva y sexual. La salud desde el punto de vista de ausencia de enfermedades transmisibles, enfermedades en salud pública, determinantes de la salud, como lo hemos venido hablando. Entonces, muy generalizado, pues hablaremos que la salud pública se define como esa ciencia, ese arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, promover la salud mental, física y la eficiencia a través de los esfuerzos organizados de la comunidad. Porque recuerde que la salud pública lo que busca es actuar sobre la población menos favorecida, más vulnerable, para tratar de ejercer acciones prontas, pero que impacten sobre la salud de esa comunidad y que disminuyan la aparición o incidencia de las patologías. En este concepto de salud pública va a ser muy importante esa puerta de entrada que es la salud pública de los individuos con sus sectores de salud a través de lo que se denomina la atención primaria en salud. Recuerda que estos conceptos ya incluso venían desde la época de Henry Singer, que empezaba a hablar de esto mismo, ¿no? O de incluso Milton Terris, que también ayudó a este concepto, a dimensionar el concepto de la salud pública. Se habla de salud familiar, como esa homeostasis o simbiosis biológica, psicológica y social del sistema familiar que resulta del funcionamiento adecuado y satisfactorio de la familia y que influye esa familia, ese gran factor predisponente en un individuo como es la familia, en el nivel de salud de los integrantes de la misma, propiciando una interacción adecuada con los otros sistemas familiares, o sea, los otros subnúcleos familiares y con su entorno social. Por eso la salud familiar se basa en el estudio que se le hace a una familia y la acción que ejerce esta familia sobre la comunidad dentro de una sociedad. También está otra forma de dimensionar la salud como la salud comunitaria, viendo esa salud en grupos, en comunidades determinadas por las interacciones de factores personales, familiares y por el ambiente tanto socioeconómico como multicultural y físico. Además de esa salud ambiental, también engloba la salud laboral, ya incluyendo desarrollos y
y la evaluación de programas ya en cuanto a temas relacionados a la protección de la salud frente a riesgos ambientales y laborales en una perspectiva ya de un grupo poblacional y en que se incluyen términos ya relacionados con la higiene y seguridad alimentaria. Entonces, esta es una dimensión que ya enmarca más que todo el aspecto laboral, pero que también es considerada como una dimensión de la salud. Entonces, primero empezamos a definir, a llegar a un punto y a entender los factores que influyen y de esa forma podemos ver cómo la salud se puede ver de diversas dimensiones, desde un punto de vista de diversas dimensiones. Hablamos de la salud reproductiva, aquella que tiene que ver con ese acceso a esos derechos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, al disfrute de la vida sexual satisfactoria, sin riesgo de enfermedades, libre, donde haya una libre elección de programas de planificación familiar, que implica acceso a los programas, que haya la libre elección, que sea asequible y que haya también asistencia en programas de parto y embarazo. Y esta salud reproductiva fue por primera vez tenida en cuenta en la conferencia de la OMS hecha en Teherán, en Irán, en 1968. También hablamos de administración sanitaria como esa área del conocimiento y la acción para las formas de cómo se financia los sistemas de salud, cómo se consigue recursos, cómo se organiza la prestación de los mismos, la gestión y el funcionamiento adecuado y también la forma de evaluar el sector sanitario con el único propósito de que de contribuir a mejorar la salud de la población y de los individuos. Por eso la administración sanitaria lo que hace es elaborar planes de salud, direccionarlos, hacer gestión, también evaluar los servicios y la calidad en la que se prestan los servicios. En esta administración sanitaria, obviamente están enmarcados y englobados todo lo que es el sistema de salud con sus actores, que interrelacionan los aseguradores, los prestadores, siempre bajo la supervisión del ente garante, que es el Estado, ¿no? Entonces, recuerden, este concepto pues se relaciona con aquello que dijo Virchow en aquella época de la reforma del pensamiento político en Alemania, en el que se hizo que se viera la salud como algo social que le concernía a todos y que el Estado debería ser garante de la misma. También hablamos de la epidemiología, pues algo tan importante, sobre todo ahora en estas épocas de la pandemia, que cobró gran importancia, porque fue esa ciencia que desarrolló estudios poblacionales, o sea, en grupos de población en unas determinadas regiones para determinar cuáles eran sus mayores necesidades y carencias y el dónde se debía ejercer una acción pronta. Por eso la epidemiología explica esa dinámica de la salud de los grupos poblacionales, va a identificar los elementos que lo constituyen, que lo componen, las fuerzas que lo gobiernan, para hacer investigación de cómo se distribuye y cómo es la frecuencia y los determinantes de la salud que condicionan la salud en unas poblaciones como tal en específico. O sea, hace un estudio de lo que está presente o ausente y que está incidiendo de manera positiva o negativa sobre la salud del grupo poblacional. Y pasamos a esto que hablamos que en el momento de la charla, de la presentación y de la presentación de la cátedra, como es el identificar qué entendemos como derecho a la salud. Entonces, por primera vez la salud empieza a tener efectos dentro de un marco normativo desde la Revolución Francesa y
la Organización Mundial de la Salud a través de esa Carta de Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en la que hace que este derecho se generalice para todas las personas sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Entonces, para la OMS, el derecho a la salud, ¿qué significaba? Pues el grado máximo de salud llegar a lograrse en cualquier individuo, independiente de su color, de su religión, de su ideología política, de su nivel sociocultural y económico. Y ese derecho pues protege muchos a su vez otros derechos y libertades como tal. El derecho a la salud es ese derecho a tener acceso a los sistemas de protección de la salud, que a su vez le garanticen a los ciudadanos las mínimas condiciones para poder disfrutar el grado máximo de salud. Libertad para poder controlar su salud. También el derecho a garantizar la asistencia sanitaria, el acceso a la vivienda, a la alimentación, ¿no? Por eso se dice que a su vez este derecho a la salud protege otros derechos y libertades a los que tiene derecho el individuo. Entonces la OMS lo describió como ese goce de grado máximo de salud que se puede lograr como un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción alguna. Entonces el derecho a la salud, pues, como dijimos, incluye el acceso a ese servicio, a ese sistema de salud, a esa atención sanitaria, pero que sea de forma oportuna cuando el paciente lo requiera, aceptable, las condiciones más óptimas y accesibles y de calidad. De tal manera que el derecho a la salud, ¿qué significa? Pues que los estados deben, además de ser garantes y de ser entes rectores, pues deben crear condiciones para que las personas pues puedan vivir lo más saludablemente posible. Es un derecho a estar sano y a su vez impone, hace imperativo a los estados tres obligaciones. ¿Cuál? Respetar, o sea, no inferir en el disfrute del derecho a la salud, proteger de aquellos actores que no sean estatales y que puedan interferir en ese disfrute del derecho a la salud, o sea, que no se desvíe el dinero de la salud, que no se gaste en cosas que no deben gastarse el dinero de la salud, que se juzgue, no permitan que personas o sectores que no tienen nada que ver con la salud interfieran y vuelvan la salud un negocio, o lamentablemente lo están haciendo, y cumplir a través de un marco normativo y de leyes y de políticas, las regulaciones dentro del sistema de salud, que garanticen a su vez su completo y normal funcionamiento y el funcionamiento y consecución de recursos para tal. Entonces, se habla que el derecho a la salud no solo abarca la atención de la salud oportuna, sino también los factores determinantes de la salud, ¿no? Ya se cuenta con este término, lo hemos ido interrelacionando, lo hemos ido tocando poco a poco para que ustedes vayan entendiendo a qué hacemos relevancia y a qué hacemos relación cuando la próxima clase pues hablamos de los mismos, en el cual pues está enmarcado los servicios básicos del agua potable, las condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos, la nutrición adecuada, una vivienda digna, unas condiciones sanas de trabajo, un medio ambiente, un acceso a la educación y tener también información de temas relacionados con la salud. Que las personas sepan las políticas y el marco normativo del sistema de salud al cual pertenecen. Entonces, para hablar de derecho a la salud, tenemos que hablar de elementos esenciales. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales? Pues la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Que estén siempre disponibles los servicios, que haya acceso a los servicios, que sean servicios que
estén en las condiciones óptimas, bueno, y que sean prestadas con completa calidad. Entonces, estos elementos esenciales se interrelacionan con los determinantes de la salud y con la atención de la prestación de los servicios. Todos estos sistemas engranados en un sistema continuo y enlazados hacen que el derecho a la salud no sea vulnerado y que sea para toda la población. Entonces, para que haya un derecho a la salud, pues deben haber libertades, deben haber derechos, haber acceso a los medicamentos, a los servicios básicos, a la educación, a que la comunidad haga parte de la misma, del sistema de salud, que se empodere a los individuos y que no se discrimine de ninguna forma a la población. Entonces, toda persona pues tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. O sea, todo lo que está enmarcado en lo que tenemos y denominaremos los determinantes de la salud. También, a través de este pacto que se desarrolló en 1966 por la OMS, hizo que los estados que hacían parte de este pacto reconocieran el derecho de todas las personas a disfrutar del nivel máximo de gozo de su salud física y mental. Y ya a nivel de Colombia, el derecho a la salud empezó a verse consagrado y reconocido directa e indirectamente a través de la Constitución Política de 1991. Después de esa Constitución Política apareció la sentencia T016 en la que hizo este derecho fundamental para todos los individuos y a través de la sentencia T760 de 2008 hizo que además de ser un derecho fundamental pasara a ser un derecho autónomo de los otros derechos a los que tenemos derechos como ciudadanos, como el derecho a la vida, al trato digno, y el de la salud pasa a ser uno de esos derechos fundamentales, pero independiente, que no interviene ni depende de ninguno de los otros derechos básicos de todos los individuos, y fue reglamentado y normativizado en un marco legal a través de la Ley Estatutaria 1751 del 2015. Entonces, este marco normativo es muy importante porque describe la perspectiva histórica de cómo fue ganando terreno el derecho a la salud dentro de nuestro sistema normativo y legislativo. Entonces, recordamos a la antigua directora de la OMS, Margaret Chan, en el cual habla que un mundo necesita de ese guardián de la salud mundial, un custodio de los valores, un protector y un defensor de la salud, en el que está incluido el derecho a la salud. Entonces, eso, ¿qué dice la ciencia? En resumen, pues que el Estado en todos los países debe estar presto y garante a garantizar y a cuidar que a través de normas y reglamentaciones de su servicio y la implementación de los servicios de salud, todos los individuos tengan el derecho a el máximo gozo de su salud. En la actualidad, pues el derecho a la salud no cumple o no se presenta en todos los países de forma lamentable, ¿no? Vemos cómo en países, incluso aquí en la región, para no ir tan lejos, ¿no? Muchos vecinos, o incluso en países del Medio Oriente, o como el caso actual de Afganistán, en el que obviamente no hay una carencia total de libertades y derechos, y donde mucho menos se garantiza el derecho a la salud. Parte de esto, prueba de ello es que
de que sí ha habido avances y de que se ha ampliado y reforzado el derecho a la salud es que ha aumentado la esperanza de vida. Pero como veremos más adelante en uno de los artículos que ustedes leerán, el que la población viva más y que haya población más longeva, se va a convertir en un reto a la larga, un reto histórico para todos los sistemas de salud, porque va a hacer que esa población longeva solicite y demande más servicios de salud, de tal manera que deben garantizarse más recursos para que esa población que demanda servicios, que más va a vivir más años, pueda recibirlos de forma satisfactoria. Y no, si no se garantizan los recursos y no se desvían los mismos, pues va a llegar a que el sistema entre en una nueva crisis de la salud, como también lo hablaremos en uno de los artículos. Entonces ya para terminar, pues hablamos de lo que se denomina hábitos perjudiciales de la salud, que todos saben a qué hacemos referencia. Rápidamente pues hablamos con esas actividades que se presentan o que pueden llegar a ser nocivas y peligrosas de presentarse para nuestra salud. Pero la más importante pues estar sedentarismo, que todos saben, puede llegar a provocar obesidad, dislipidemias, estrés, alteraciones mentales y pueden llegar a repercutir en patologías de riesgo cardiovascular. Ya dentro de la parte laboral, porque eso es uno de los aspectos que también ha ido ganando importancia, de las posturas corporales incorrectas, por eso ya se habla de pausas activas, ¿no? De salud y de higiene laboral, ya ustedes habrán escuchado esos términos. Las drogas obviamente son el rey de los hábitos perjudiciales para la salud por todos los efectos nocivos y dañinos que producen. Las drogas pueden ser socialmente aceptadas o no socialmente o no legales. Dentro de esas aceptadas dentro de la sociedad ilegales, pero que son muy nocivas, pues se encuentra el tabaquismo. Obviamente son uno de los grandes propiciadores de las enfermedades respiratorias y a su vez el que no ha entendido lo malo que es el cigarrillo, pues no solo produce cáncer de pulmón, sino también afecta todos los efectos multisistémicos, que ninguno produce un efecto positivo y puede llegar a producir patologías cardiovasculares, autoinmunes, retardar el efecto curativo, producir enfermedades de origen respiratorio, mental, psicológico, problemas de ansiedad y disminuir la capacidad física de cualquiera de las personas. Entonces, todos estos factores y efectos nocivos, pues lo único que llevan es a la muerte y que por eso debemos tratar de evitar y alejar de nuestro entorno. Y ya entonces terminando, como empezamos con una gráfica, terminamos con otra gráfica. Entonces, ya después de haber hablado todos estos términos de la salud, todos estos conceptos que le fuimos añadiendo y adicionando, podemos entender que la salud es un concepto amplio, holístico, dinámico, cambiante, que se transforma, que se adapta a través de los tiempos, en la cual puede ser dinámica y van a influir múltiples factores como la salud, como el derecho a la salud, como la adecuada relación con el entorno y el medio ambiente en el que vive el individuo, la sociedad, los amigos, el goce de la vida, el disfrute y la actitud positiva de la vida, la alimentación balanceada. Todos estos factores, muchos otros factores, van a hacer que se influya de forma positiva o negativa dentro de ese proceso continuo de salud y enfermedad. Entonces, con eso pues terminamos el tema de hoy.
La idea es, rápidamente vamos a preguntarles a ver quiénes entendieron algo del concepto de salud de forma breve. Vamos a ver si está Karen Rojas, ¿está? Karen Minelli Rojas. ¿No está Karen Minelli Rojas? Vamos a ver quién se nos... Buenas noches, ¿sí me escuchan? Hola Karen, pensé que no estás. No, pues es que me quería fallar. Rápidamente, con tus propias palabras, ¿qué entendió usted por salud entonces? En la actualidad, O actualidad o pasada, o como que quiera decir. pues Tendrías que usted con sus propias palabras me diga rápidamente qué entendió por salud. entiendo por salud que es como un todo del ser, que no se basa simplemente en si está alguien enfermo o no, sino que es el sino que es como estar bien en todos los sentidos de la palabra en el que se pueda estar una persona, ya sea de forma mental, espiritual, física. em, Bueno, listo. sí. Laura Blanco, ¿qué le quieres complementar a tu compañera? Profe, Laura Blanco me comentó que tenía problemas de conexión. Recuerden que los problemas de conexión no existen, ¿no? En todas las clases. Santiago, entonces usted que es el vocero de Laura, ¿qué entendió? Pues salud. Bueno, pues, profe, el concepto de salud es un concepto que se ha venido evolucionando a lo largo de todos estos años, en los cuales varios autores como Virchow, como René Dubos, han tratado como de agrupar varias cosas en las cuales pensaban que la OMS tenía un concepto errado y tenía varias cosas mal. Entonces yo creo que cada uno de ellos empezó a dar como su punto de vista para llegar como a un concepto más amplio y no tan subjetivo o tan corto como se quedaba anteriormente. Entonces yo pienso que el concepto de salud, pues como me gustó mucho el concepto dinámico en el que manejaba la zona neutral, la zona de salud y la zona de enfermedad, en la que, como decía la compañera, evalúa muchas cosas y es un engranaje de muchos conceptos, como es el ambiente, el estado físico, mental, psicológico, espiritual, en el cual una persona tiene la capacidad de ser feliz o, como decía muchos autores, de sentirse capacitado suficiente para desenvolverse en su vida. Y como lo decía, pues no es un recurso para la vida, perdón, no es un objeto de la vida, sino es un recurso. Listo, Santiago, muy bien. Jessica Guerrero. Hola, profe. Hola, Jessica. De todos los actores que dieron un granito de arena para el concepto de la salud, ¿cuál fue el que más le llamó la atención? ¿De todos? Pues de los que habló, ¿cuál le llamó más la atención que usted dijo, uy, Pues, se profe, distinguió? a mí me llamó mucho la atención el concepto que dio Salud Hosiman, que decía que era como algo a nivel personal que era muy óptimo para la adecuación de una vida muy plena. Pues ese me gustó porque, o sea, ve la salud como, no como un ente, sino como un todo. O sea, le llamó la atención el de Holzman. Sí. Listo. Gracias, Jessica. Zaira Moncayo-san. Sí, profe. Zaira, ¿y qué fue el gran aporte que hizo Virchow para el concepto de la salud? ¿Cuál fue ese gran aporte? Virchow. Virchow, imagínate. Es que habían tantos autores, profe. A ver, ¿No espérame. recuerdas? Bueno, Zaira, no te ganaste el punto positivo. Entonces, No, profe, Marceli, ¿le habla de René Dubos o...? no, es que la pregunta era Virchow.
Profe, Marceli. ¿puedo responder? Creo que tengo una idea sobre eso. No, vamos a darle la oportunidad a Marceli Barrios. No le robes la oportunidad a tu compañera. Marceli Barrios. No está Marceli Barrios, tampoco quiere ganarse el punto positivo. Nicolás Alegría. ¿Se lo quiere ganar? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va, don Nicolás? Bien, ¿Qué profe, fue ¿cómo se la- encuentra usted? Yo muy bien, gracias a Dios. Entonces, Nicolás, yo le preguntaba a su compañera cuál fue el gran aporte que hizo Vircho en lo del marco de la salud. Profe, pues como fue una diapositiva dedicada, sí le presté atención. En la otra estaba como un poquito mezclada con los demás autores. Me acuerdo que él es el que hacía la concepción de que, o sea, la salud le concierne a todos, ¿sí? O sea, le concierne a toda la sociedad, al Estado, y pues la idea es que claramente estas, bueno, en cuanto al Estado, por ejemplo, que sea el garante, ¿no? De los que pueda contribuir a que siempre se mantenga pues un estado de salud, por así decirlo, decente, aceptable entre sus, bueno, ciudadanos, por así decirlo. Listo, bien, Nicolás. Hola, profe. Silvia González está. Silvia González, Silvia Fernanda. Sí, sí, profe, aquí, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Silvia, ¿y quién fue el que le dio esa gran importancia al entorno del medio ambiente? ¿Cómo se llamó ese autor? John Snow, No, él fue el, sí, no. Bueno, perdiste la oportunidad. Carol Torres. Jon Snow señor. habló, pero antes para que su compañera Silvia no le quede la duda. Jon Snow fue el que hizo el estudio epidemiológico, el primer estudio epidemiológico alrededor del río Támesis del brote de cólera. Por eso se le considera el padre de la epidemiología moderna. ¿Listo? Carol, es la que te preguntó. ¿Carol está? Sí, señora, aquí estoy. Carol, ¿quién fue entonces el que le dio esa gran importancia al concepto ecológico, del medio ambiente y del entorno dentro de un individuo? René Dubos. René Dubos. Dubos. ¿Cierto? Es francés, ¿cierto? Listo, Sí, señor. Carol. Muy bien, Carol. Entonces, vamos a seguir entonces con Stephanie Medina. Marge Stephanie Medina. sí, profe, ¿me escucha? Perfecto, claro y fuerte. Stephanie, entonces, ¿cómo me describe usted el concepto dinámico tan importante que es la salud? ¿El concepto qué? Perdón, profe, es que no le Dinámico. escucho. No, yo sí te escucho, entonces yo te vuelvo a decir. El concepto dinámico de la salud, Ah. ¿cómo lo entendiste tú? Pues me acuerdo de una gráfica en la que habían tres, o sea, como tres categorías. En la parte izquierda estaba la enfermedad, en la parte derecha estaba la salud y había una zona neutra, en la que en esa zona neutra no era posible distinguir lo normal de lo patológico. Y dependiendo de los factores que intervienen, ya sea educación, vivienda, ocupación y todo eso, pues te puedes ir como hacia la enfermedad o hacia el proceso pues de salud. ¿Cómo se llaman esos factores, Stephanie? Determinantes de salud. Determinantes de la salud. Muy bien, Stephanie. Juan Carlos Rojas. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos. Juan Carlos, entonces, ¿cuál fue, de qué modelo pasamos a cuál modelo estamos ahora? Solamente dígame el nombre de lo que era. ¿Cómo, profe? ¿De qué modelo era el modelo actual que estábamos? ¿A cuál modelo se pasó actualmente?
Modelo multicausal, ¿Y el anterior cómo era? unicausal. El suyo estaba fácil la pregunta. Entonces ahora vamos a ponérsela un poquito más a Evelyn Rojas. Buenas noches, profe. Buenas noches, Evelyn. Y entonces, ¿en qué consiste el modelo unicausal? Profe, unicausal era que, o sea, determinaban como que la enfermedad era solamente, yo lo entendía así, pues que era únicamente por una causa. Multicausal ya es cuando, o sea, como que abarcan diferentes cosas, como podría ser un enfoque biológico, también tenía que ver lo social, o sea, digamos la causa externa, el entorno. eh, pues sí, eso fue lo que entendí. En cambio, el unicausal solamente algo biológico, pues en cambio en el multicausal se veían otros factores a nivel social. Bueno, vamos a ver que si Daniela Ortiz Díaz nos puede dar 3 características. Daniela, ¿estás presente? Daniela Ortiz Díaz. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo le va, doña Daniela? Daniela, ¿me puedes dar 3 características del modelo curativo o biomédico? Perdón, profe, ¿el modelo qué? Modelo curativo, biomédico, unicausal, como lo quiera llamar. 3 características de ese modelo. Quedó fría. Primero, que va a ser solo curativo, que en Una. salud solo va a ser como patologías y que el paciente no va a saber del tratamiento. Listo, Daniela, perfecto. Así de simple. Y Andrea Toscano, ¿está presente? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Qué pena, ¿no? Que estaba como ocupada y yo la estoy acá molestando. ¿Cómo? Andrea, qué pena que la estoy molestando un poquito, ¿no? Ah, tranquilo, profe. Gracias. Andrea, entonces usted, ¿cómo qué 3 causas, 3 características del modelo biopsicosocial? Profe, pues que su atención es integral, eh, estimula la participación y se preocupa del individuo y de su entorno familiar y social. ¿Participación de quién, Andrea? ¿Aló? Aló, ¿Qué ¿cómo pena, profe? estás? ¿Cómo? Aló, bien, ¿cómo estás? ¿La Bueno. caño bien? ¿La participación de quién? Usted dice que el modelo se preocupa por la participación de quién. Ah, la Pues perdimos. de la persona, profe, de la sociedad. Preocupa de la participación de todos los sectores de la salud que puedan trabajar en equipo, en conjunto, porque para el modelo biopsicosocial no es, a diferencia del biomédico, todos pueden trabajar en equipo y hacer un aporte para hacer que se prevenga la aparición de una enfermedad y no solamente el tratamiento o curación. Y Paula Hernández. Hola, profe. Hola Paula, ¿cómo te va? Mm, Paula, ¿cuáles son los elementos esenciales para que haya un derecho a la salud? Para que el derecho a la salud exista. mm, la disponibilidad, Una. accesibilidad, aceptabilidad y calidad, creo. Calidad, bien, Paula, muy bien. Y ya para terminar, Ana Castañeda. Ana Castañeda está. Ana María Castañeda. ¿No está Ana María Castañeda? Ana no quiso participar hoy, entonces vemos la oportunidad a María Camila Mejía. María Camila Mejía. Jaimes. No está tampoco.
¿Cómo se dejan de perder puntos positivos? Janio Zúñiga, ¿sí está? Hola, profe. ¿Cómo le va, don Janio? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien, pensaba que no habíamos tenido la oportunidad de gozar de su valiosa presencia. No sé, aquí estoy. Ah, no, gracias, Janio. Janio, entonces, ¿cuál fue el marco normativo que reguló el derecho a la salud en nuestro país? Marco normativo. Marco normativo, ¿no? Como si fuera un abogado. No, la verdad no recuerdo, profe. No, Marco. No, bueno, no se gana punto negativo. pero Profe, tampoco el ¿puedo positivo. responder? Dayana Bayona. Esa no fue la ley 1751 del 2015, con la sentencia T, pues a partir de la sentencia que fue la T-760, algo así. Dayana Alexandra Bayona. Sí, señor. La ley 1751 del 2015 fue la que reglamentó y reguló el derecho a la salud, pero vamos a darle la oportunidad a otra compañera. Entonces está bien, te ganaste un punto. Víctor Balanta, ¿está? Sí, señor. ¿Y cuál fue la que hizo que el derecho fundamental fuera fundamental y fuera eso autónomo de los otros derechos? Ah, No, profe, no creo. No, no me acuerdo. ni Profe, positivo ni ¿Profe, negativo. puedo responder? Víctor Balanta fue el que no respondió. ¿Quién es el que quiere participar? Gustavo. Gustavo creo que la de ella. Pinzón. Gustavo. Pues, ¿Cómo no? Pues que como somos tantos, tengo que buscarlo acá. yo tengo que es la sentencia T16 del 2002, del 2007. No. ¿Quién quiere ganarse el punto? Yo, Camila Estupiñán. es la T-760 de 2008. Bien, Camila, exactamente. Para el compañero anterior, la T016 solamente hacía que el derecho fuera fundamental, pero no autónomo, como si fue la sentencia T760 de 2008, como lo acaba de decir su compañera Camila Estupiñán. Bueno, muchachos, gracias por su valiosa participación y todos sus aportes. Espero que les haya quedado un poquito más amplio el concepto de la salud. Los grandes pensadores que han influido en ese concepto actual de la salud y que entiendan y se hayan hecho una idea de lo que es el derecho a la salud y en parte el marco normativo que existe y está reglamentado en nuestro país. La próxima clase pues ya hablaremos de los determinantes de la salud. De maneras muy amables por su atención, que tengan buena noche y que descansen.